Utilizaremos los datos de una mecánica para poder hallar un gráfico de frecuencia. Como podemos ver, ya fueron ordenados previamente de mayor a menor, y aquí en el gráfico utilizaremos estas celdas. Vamos a insertar gráfico de dispersión y elegimos la primera opción. Lo que tenemos que hacer es moverlo a una hoja más grande para poder analizar el gráfico de mejor manera. Como podemos observar en el gráfico, la primera opción, que en este caso sería la opción A, el tipo A, es el que más frecuencia tiene. Tenemos los datos de tipo y frecuencia en la página de Plotly para poder avanzar. Al momento que ya tenemos esto, ponemos en Trace y elegimos los datos de A, y que en Y ponemos los datos de B. Como podemos observar, aquí también ya resolvimos un gráfico de frecuencia, donde la interpretación dice que el puntito de acá arriba, que es del tipo A, es el que más frecuencia tiene en la mecánica, y va decreciendo gradualmente hasta el punto H, que es el que menos frecuencia tiene, con 3 pedidos. Resultados de una prueba realizada en un colegio. Los datos previamente fueron ordenados de menor a mayor. Se halló el límite superior, el límite inferior, el límite superior y la frecuencia absoluta. Para realizar el gráfico tenemos que elegir los dígitos de la frecuencia absoluta, ir a insertar gráficos de barra y elegir el primer gráfico de columna en 2D. Como podemos observar, tenemos el gráfico. Para poder hallar los datos de acá abajo, que estén en el límite inferior y el límite superior, damos aquí arriba en seleccionar datos, en este botoncito que dice editar, y seleccionamos los datos. Colocamos aceptar, y como podemos observar, ya tenemos los datos del límite superior y límite inferior debajo de cada una de las clases. Para continuar con el gráfico, tenemos que volver a seleccionar datos, ponemos agregar, ponemos un nombre, generalmente se le pone 2, y por consiguiente en frecuencia absoluta se eligen los mismos gráficos, los mismos datos. Colocamos aceptar y aceptar. Podemos observar que se creó un gráfico de barras de 2 líneas. Lo que tenemos que hacer es dar clic en el color naranja, clic derecho, cambiar tipo de gráfico de series y seleccionar la primera opción. Como podemos observar, la barra naranja se ha vuelto una línea en las cúspides de los gráficos. Para terminar, ponemos mover gráfico a una hoja nueva y ponemos aceptar. Como podemos observar, tenemos el gráfico con mejor visión, y la interpretación del gráfico sería la siguiente: de 41 a 20, de 20 a 41, el número de estudiantes que sacó esta nota fue 3 estudiantes. De 41 a 56 fue un estudiante. De 56 a 70, 3 estudiantes. Y de 70 a 85 sacaron 5 estudiantes. Esa sería la interpretación de este gráfico. Vamos a utilizar los datos, el límite inferior, el límite superior y la frecuencia absoluta. Copiamos estos datos en Plotly. Después de colocar estos datos en Plotly, procederemos a aplastar en Trace. En el eje X colocaremos la B y la C, y en el eje Y la D. Procedemos a dar clic a otro nuevo trace y repetimos el proceso. B y C y D. Como podemos ver, ahora necesitamos ir a Traces en Style. No, tenemos que cambiarles a histogramas a los dos, porque lo que vamos a realizar es un histograma. Ponemos en Traces y aquí
en vez de ponerle count, debemos ponerle sum, que es sumar en inglés, igual que en este de acá abajo. Para terminar, en el segundo, en el de color naranja, en vez de histograma, debemos cambiar la línea. Como podemos observar, tenemos realizado el histograma. Si queremos mejorarlo de cierta manera, podemos bajar el grosor de la línea para que quede más uniforme. Aquí tenemos una encuesta que se le realizó a 20 personas para saber a qué dedican su tiempo libre. Entonces vamos a proceder a graficar la siguiente tabla en un diagrama de sectores. Entonces, seleccionamos el diagrama que queremos, lo movemos a otra hoja para así poderlo visualizar mejor y seleccionamos el diseño que más queramos. En mi caso para poder realizar un mejor análisis. Bueno, en este gráfico podemos ver que la mayoría de personas les dedican su tiempo libre a las redes sociales, el 30%, mientras que solo un 10% lo utiliza en leer. Para graficar la siguiente encuesta en Plotly, tenemos que copiar los datos y colocarlos en la página. En este caso, en la columna A colocamos las actividades que realizan las personas y en la columna B el número de personas. Luego nos vamos a Trace y seleccionamos el gráfico que querramos usar, en mi caso Lo seleccionamos y luego ponemos en los valores la columna B y en Levels la columna número A. Y aquí nos indica de manera súper detallada el número de personas, la actividad que realizan y el porcentaje de la muestra que ellos son, comprenden. Por ejemplo, en esta podemos ver que el 30% de las personas le dedican su tiempo libre a las redes sociales, 5 personas el 25% a la televisión, 4 personas el 20% a los videojuegos, 3 personas el 15% hacen ejercicio y tan solo 2 personas, es decir, el 10% le dedican su tiempo libre a leer. Aquí tenemos una encuesta que se le realizó a 30 personas acerca de cuál es el deporte que más practican. Entonces nosotros vamos a proceder a graficarlo en un diagrama de barras. Primero seleccionamos todos los datos que querramos graficar. Insertamos el gráfico de nuestro. Luego lo movemos a otra hoja para así poder visualizarlo de una mejor manera. Y aquí tenemos el gráfico. Entonces lo hacemos más grande para poder ver mejor. Y ahí sí. Entonces podemos ver que la mayoría de personas practican o fútbol o vóley, mientras solo una pequeña cantidad de la muestra tenis o box. Ahora vamos a graficar la siguiente encuesta en Plotly. Entonces seleccionamos los datos que queremos graficar, los copiamos, abrimos y pegamos en Plotly. Una vez que ya estén pegados los datos, procedemos a abrir Trace y aquí podemos seleccionar el gráfico que nosotros querramos. Luego colocamos en los ejes los datos correspondientes, en este caso en X, poner los valores de A y en Y los de la columna B. Y así podemos ver cómo se grafica. Entonces, en la gráfica podemos observar que 4 personas realizan ciclismo, 6 personas practican vóley, 3 personas practican box, igualmente 3 personas practican tenis, 4 básquet y 10 personas practican fútbol, siendo así el deporte más practicado.